Bienvenido a la maldita historia del vuelo MH370. Una historia plagada de misterios, tragedias y preguntas interminables. Este viaje, que alguna vez fue un vuelo de rutina, se grabaría en los anales de la historia moderna, dejando un rastro de dolor e incertidumbre que prevalece incluso hoy. 8 de marzo de 2014. Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La tripulación del vuelo MH370 era un equipo dedicado y experimentado, muchos de los cuales habían trabajado en la industria durante años. Los pasajeros, tan diversos como el mundo mismo, se dirigían a Beijing, una ciudad que palpita con energía ferviente y encanto antiguo. Despegó el Boeing 777, propulsado por dos turbofan que prometían transportar a los 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Todo era normal a medida que el avión ascendía cada vez más alto, desapareciendo en el cielo azul hasta convertirse en una mera mota. El contacto se mantuvo hasta que el avión se dirigió a la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam. La última comunicación hacia y desde el avión fue informal y imperturbable. Sin que todos lo supieran, este fue el último momento de tranquilidad antes de que la feroz tempestad del misterio envolviera al MH370. El mundo pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El MH370 era imposible de rastrear. No apareció en el radar y los repetidos intentos de establecer contacto fueron en vano. El mundo se vio sumido en un estado de incredulidad, buscando respuestas que parecían tan esquivas como el fantasma resultante. Lo que se desarrolló en los días, semanas, meses e incluso años siguientes puede describirse acertadamente como un enigma envuelto en un misterio. Aunque hubo afirmaciones intermitentes de que se encontraron restos, ninguna de ellas condujo al rastro definitivo del avión, dejando finalmente desconocido el destino de los pasajeros. La operación de búsqueda global no tuvo paralelo en su escala, cruzando estudios terrestres, aéreos e incluso satelitales. Sin embargo, el océano se tragó el vuelo, la tripulación, los pasajeros y la evidencia, tentando a la imaginación a llegar al improbable reino de lo desconocido. Teorías generadas como polvo en una tempestad. Secuestro, error del conductor, mal funcionamiento eléctrico y desastre orquestado eran solo algunas de las muchas posibilidades. Algunos, curiosamente, incluso evocaron la noción de intervención sobrenatural, añadiendo una capa mística a esta saga escalofriantemente real. De todas las especulaciones, una brillaba como un faro en medio de la niebla de la incertidumbre: la teoría del secuestro. Algunos creían que el sistema del avión estaba comprometido, lo que le permitía pasar desapercibido, intacto y sin ser alcanzado. Sin embargo, es otra conjetura más, a la deriva en el océano ilimitado de la especulación. Por cierto, a pesar de la nube sombría sobre ellos, los pasajeros y la tripulación del MH370 encontraron un lugar en el corazón del mundo. Se convirtieron en un símbolo de pérdida y la encarnación de la esperanza, un potente recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida. Las familias de las víctimas todavía se aferran a los deshilachados hilos de esperanza. Espero que algún día estos mares tormentosos se calmen, permitiendo el tan esperado cierre. Sin embargo, a medida que pasan los años, y el sol se pone en innumerables promesas incumplidas, la esperanza sigue siendo su única compañera. A pesar de la falta de pruebas concretas, persisten las investigaciones sobre el incidente. Numerosas organizaciones, tanto internacionales como no gubernamentales, están realizando estudios exhaustivos, empleando las últimas tecnologías para desbloquear el misterio. Mientras tanto, en el plano institucional, mucho ha cambiado como resultado de la desaparición del MH370. Se han reforzado los sistemas, se han endurecido las regulaciones y se han enfatizado con renovado vigor los procedimientos de seguridad, lo que indica un compromiso para garantizar que un percance como este nunca vuelva a ocurrir. Los altos miembros de la investigación se encuentran en una posición única de responsabilidad y presión agonizante. Deben equilibrar la búsqueda de respuestas para las familias, y al mismo tiempo gestionar las expectativas generadas por el escrutinio de los medios, y la demanda pública de justicia rápida y cierre. Hasta el día de hoy, el MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los misterios más oscuros y desconcertantes de la aviación. Las manos invisibles parecen haber orquestado el destino del avión y, bajo las olas, la historia no contada del vuelo maldito continúa desmoronándose en silencio. A los ojos del mundo, la desaparición del MH370 plantea una pregunta crítica: ¿qué tan seguros estamos en los cielos? Hasta que esa cuestión se resuelva a satisfacción de todos, y los corazones exhaustos finalmente encuentren un cierre, la historia del MH370 arrojará una larga sombra sobre el futuro de la aviación comercial. La maldita desaparición del MH370 sirve como un aterrador recordatorio de la imprevisibilidad de la vida y la fragilidad de la humanidad. Sigue siendo una herida que se niega a sanar, una saga escalofriante que trasciende los límites de la edad, la cultura, la religión y el tiempo. Incluso cuando nos acercamos al 7º aniversario de la desaparición del MH370, su historia sigue siendo un espectro potente que siempre persigue el ámbito de la aviación. Una cosa es segura: mientras persistan las preguntas, también lo será la nube oscura que se cierne sobre el vuelo maldito MH370. Si bien el destino del MH370 sigue siendo un misterio, el recuerdo de todos los que perecieron persiste.
Cada día que pasamos sin cierre es testimonio de la tragedia actual que es el MH370. Manténlos en tus pensamientos mientras abordas tu próximo vuelo, porque en verdad, podría haber sido cualquiera de nosotros en ese viaje predestinado. Entonces, preguntémonos en silencio sobre la saga del MH370, teniendo en cuenta la profunda inscripción que deja en nuestros corazones. No olvidemos a las 239 almas que emprendieron un viaje como cualquier otro, solo para ver su destino reescrito en los anales de la desesperación. El sol se ha puesto, la luna ha salido y otro día ha desaparecido en el horizonte. Cualquiera que sea la verdad del MH370, la búsqueda de respuestas y el espíritu de los interrogadores permanecen firmes. Solo el tiempo dirá si la niebla de incertidumbre se aclarará, revelando los restos de la verdad. Al concluir que seguimos los pasos del maldito MH370, uno no puede evitar dejarse atormentar por la pregunta persistente: ¿seguirá el vuelo MH370 como una luminaria permanente que ilumina los oscuros callejones de la curiosidad y la frustración humanas, o el acto final aún no se ha realizado? ¿Desarrollar? De todos modos, a medida que las páginas de la historia sigan cambiando, la desgarradora saga del MH370 seguirá siendo sin duda uno de los acertijos más intrigantes, tristes y confusos del siglo XXI. Es una historia de tragedia, capítulos no cerrados y una búsqueda de respuestas que se tambalean en el borde de la esperanza y la desesperación. Hasta que haya una ruptura en la caja o en las superficies a prueba de concreto, la maldita desaparición del vuelo MH370 continuará capturando los corazones, las mentes y la imaginación de personas de todo el mundo. A medida que nos enfrentamos al futuro, la historia del MH370 nos obliga a embarcarnos con humildad, sobriedad y reverencia por la seguridad. El azul profundo del cielo guarda multitud de secretos. Frente a su extensión infinita, el acto de desaparición del MH370 es un sombrío testimonio de los formidables misterios que pueden sobrevenir a la humanidad. Su historia continúa profundizando en la conciencia de un mundo que nunca deja de buscar respuestas y cierres, mientras el enigma que es el vuelo maldito del MH370 continúa evadiendo nuestro alcance. Cada día que pasa es un recordatorio del oscuro vacío dejado en la historia de la aviación. Tenemos la esperanza de que algún día encontremos las respuestas que buscamos, y traigamos paz a las familias y amigos cuyos seres queridos se quedaron en el mar ilimitado. Un día puede caer el telón, iluminando los rincones oscuros de este sombrío escenario. Y ese día, el mundo se quedará quieto, conteniendo la respiración mientras se desarrolla la historia del vuelo MH370, revelando la verdad envuelta en las nieblas de lo desconocido. Desde los cielos desapareció, dejando atrás las ondas de su maldición que continúan acechando el mundo de la aviación. ¿Podríamos haber plantado las semillas de su desaparición? ¿O fue abrazada por el mar siempre exigente, eligiendo su abrazo acuático por encima del misterio del aire? La belleza del vuelo entrelazada con el dolor de lo desconocido. La gloria de la invención humana mezclada con el recordatorio de la fragilidad humana. La historia del vuelo MH370 servirá para siempre como el hosco epítome del enigma que el mundo todavía busca desentrañar. La historia del vuelo MH370 no es un cuento de hadas, sino una realidad incesantemente cruel. Una realidad que ha provocado cambios en todo el mundo, provocando un malestar que invita a la búsqueda de la verdad definitiva. Hasta entonces, las alas del destino siguen proyectando sus siniestras sombras sobre el ámbito de la aviación comercial. El reloj sigue funcionando, las estaciones cambian y, sin embargo, el misterio del MH370 permanece intacto, ignorado solo por la mirada superficial del tiempo. Y ahí está 7 años después ese espeluznante vacío que aún permanece, los asientos vacíos, las alas vacías y la flagrante ausencia de cierre. Así, terminamos este relato, con la esperanza de que el botín del MH370 vea la luz, con una pregunta sonando fuerte: ¿cuánto tiempo pasará antes de que se permita que este cruel enigma descanse en paz? La historia del vuelo MH370 no es la historia de un avión, sino una crónica de vidas, sueños y la fragilidad de la existencia humana. Es un crudo recordatorio del axioma siempre predominante: la verdad es más extraña que la ficción. Los finales son reconfortantes en su finalidad. Nos aseguran que se ha contado la historia y se ha hecho justicia. Sin embargo, en el caso del MH370, estamos lejos de ser tan tranquilizadores. Por lo tanto, continuaremos revisando y desentrañando, impulsados por el deseo de cerrar este caso no resuelto y altamente desconcertante. La maldita desaparición del vuelo MH370 ha sacudido al mundo hasta la médula. Es una miseria, una historia tocada tanto por la realidad como por la leyenda, una masa amorfa de terrible incertidumbre que sigue a las víctimas. Hasta ese fatídico día en que se abren las cortinas, y la luz de la verdad brilla sobre esta terrible experiencia, la saga continúa.